Inglés para principiantes. Tema número 5. El tiempo futuro. Lydia Hyder. El tiempo futuro en inglés está dividido en 3 formas. 1. Simple. 2. Poder. Y 3. Ser y estar. Y estas 3 formas se expresan con auxiliares. En el 1, el simple, se usa el auxiliar will. 2. Para poder, se usa el auxiliar will. Y 3, ser y estar, se usan los auxiliares am, is, are. El auxiliar en su forma simple y poder no tiene traducción al español. Aquí lo vemos el número 1, will, y en el número 2, will. El auxiliar para expresar el verbo poder agrega el verbo be más able to. Lo podemos ver en el número 2, poder. Will be able to. Los auxiliares para expresar ser y estar en español se usa el verbo ir. Vemos aquí el número 3, el español lo cambió completamente y usa el verbo ir. Pero en inglés se siguen usando los mismos auxiliares. Am, is, are. Los auxiliares am, is, are agregan la expresión going to. Lo podemos ver aquí en el número 3. Am, is, are más going to para expresar el tiempo futuro en inglés. ¿Cuáles son todos los auxiliares? Los podemos ver aquí en la cajita de abajo y están todos completos. Solo estos 4 auxiliares que están en amarillo expresan el futuro. Am, is, are y will. ¿Cuáles son las reglas de los auxiliares? Aquí las tenemos. Para negar se necesita el auxiliar más la palabra not. Para preguntar se empieza con el auxiliar. Veamos el ejemplo de abajo. Una afirmación, una negación, una pregunta. Helen will work. Helen will not work. Will Helen work? Cuando la pregunta empiece con un auxiliar, la respuesta será yes o no. Veamos el ejemplo. Will Helen work? Yes, she will. Will Helen work? No, she will not. Aquí donde está la flecha azul, estamos viendo que el primer signo de interrogación que tiene el español no lo tiene el inglés. Entonces, este se representa con el auxiliar. Vemos aquí la parte de abajo. Will es lo mismo que el primer signo que no tiene el inglés. El auxiliar representa a este signo. Aquí lo podemos ver en resumen. El tiempo futuro está dividido en 3 formas. 1, simple, que no tiene traducción, y en inglés se usa will más el verbo que venga. 2, el poder no tiene traducción, se usa el will más be able to. Y 3, el español usa el verbo ir, el inglés no, sí usa los auxiliares am, is, are más going to. Veamos este ejemplo donde está poniendo ejemplos con el going to y con el will. Veamos los pronombres de sujeto. Del lado izquierdo está el singular. Yo es I. Tú y usted, you. Él, he. Ella, she. Y tenemos un extra en inglés, it, que no tiene traducción al español. Veamos el lado derecho en el plural. Nosotros y nosotras, we. Ustedes, you. Es lo mismo que el singular. Ellos y ellas, they. Y todavía un extra they que no tiene traducción al español.
Número 1. Simple. A. El auxiliar es will. B. El auxiliar will se usa para todos los sujetos. I, you, he, she, it, we, they. C. No tiene traducción. D. ¿Por qué se llama simple? Porque no se usan en la oración los verbos poder e ir. Futuro simple. No se usan los verbos poder e ir. En esta imagen podemos ver que el will se va a usar con la forma base del verbo, o sea, como está en el diccionario. En esta imagen podemos ver las tres formas: infinitiva, la terminación del español es ar, er, ir, por eso el inglés le está poniendo el to antes del verbo. El futuro simple, will más el verbo, y el negativo, auxiliar más not, will not. En esta imagen podemos ver que el negativo está usando la contracción. Will not se convierte en won't. Es una contracción irregular. Afirmación. You will never be hungry again. Tú nunca tendrás hambre otra vez. Vemos ahí que el auxiliar will no tiene traducción, simplemente modificó el verbo del español al tiempo futuro simple. We will miss you. Nosotros te extrañaremos. Vemos que el will simplemente modifica el verbo a la terminación futura. Nota: el auxiliar will se usa cuando el futuro sea simple. Vemos como el español simplemente va agregando más terminaciones a su verbo base, como está en el diccionario, cuando en inglés se usa simplemente el will antes de cualquier verbo. En esta imagen podemos apreciar la contracción afirmativa. I will, simplemente I'll. I'll be there for you. Yo estaré ahí por ti. Negación. I will not be ignored. Yo no seré ignorado. Aquí vemos que está el auxiliar will más not. I will not eat the bugs. Yo no comeré los insectos. I will not forget you. Yo no te olvidaré. Pregunta. Empezar con el auxiliar. Will you be my godmother? ¿Tú serás mi madrina? Will you marry me? ¿Tú quieres casarte conmigo? Will she ever come back to me? ¿Ella alguna vez volverá conmigo? Dos. Poder. A. El auxiliar es el will. B. El auxiliar will sirve para todos los sujetos. I, he, she, it, we, they. C. En español es el verbo poder. D. Se agrega después del auxiliar will, be able to.
I'll be able to work on this project tomorrow. Yo podré trabajar en este proyecto mañana. Sorry, I won't be able to go to the party on Thursday. Lo siento, yo no podré ir a la fiesta el jueves. Nota, el auxiliar can también puede expresar el futuro. Yo puedo trabajar mañana. También como se puede decir yo puedo trabajar hoy. O sea, funciona igual que el español. En esta expresión es diferente porque es yo podré trabajar mañana. Entonces se usa otra expresión. I will be able to work tomorrow. Tres. Ir. A. Los auxiliares am, is, are son los que se usan. B. El auxiliar am es para I, yo. C. El auxiliar is es para he, she, it. D. El auxiliar are se usa para you, we y they. E. Después de los auxiliares se le agrega la expresión going to. F. En español se representa con el verbo ir. G. Conjugado el verbo ir. En español es yo voy, tú vas, él va, ella va, nosotros vamos, ustedes van, ellos van, más la palabra a para expresar el futuro. I am going to miss you. Yo voy a extrañarte. I am going to eat you. Yo voy a comerte. I am not going to take it. Yo no lo voy a tomar. I am not going to get up today. Yo no voy a levantarme hoy. Yes, no questions. Vamos a empezar con el auxiliar. Am I going to heaven? Yo voy al cielo. Are you going to heaven? ¿Tú vas al cielo? Cuando la pregunta sea de información, entonces se le agregará una palabra de pregunta antes del auxiliar. Where is Helen going to work? She's going to work in the park. ¿Dónde va Helen a trabajar? Ella va a trabajar en el parque. Preguntas de información. What? ¿Qué? Where? ¿Dónde? When? ¿Cuándo? Which? ¿Cuál? Why? ¿Por qué? Who? ¿Quién o quiénes? How? ¿Cómo? What am I going to do with myself? ¿Qué yo voy a hacer conmigo? What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? En resumen, el tiempo futuro se divide en tres formas. Uno, el simple, que no tiene traducción, simplemente el español modifica su verbo. En inglés se usa will más el verbo. El 2, el poder, que no tiene traducción, el auxiliar will, pero le vamos a agregar be able to. Will be able to. Más el verbo.
Y el 3, el español lo cambió al ir, pero el inglés sigue usando los auxiliares del verbo be, ser y estar. Am is are, pero le va a agregar la expresión going to. Estas son las 3 formas en que se puede expresar el tiempo futuro en inglés. Comparte este video e inscríbete a mi curso para más temas. La información está en la cajita de descripción, porque el aprendizaje no tiene límites. Lydia Heider.